Bendiciones a cada uno, a los hermanos que está viendo este video, que sea de bendición y bienvenido a cada uno. Vamos a hacer un estudio simple y sencillo por la gracia de nuestro Dios. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado un día más de vida. Al estudiar este tema, Señor, pedimos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, nos guíe y nos enseñe, Señor, a toda verdad. Bendice a cada uno, Señor, que está viendo, y que tú nos enseñes y que cada uno quede con un escrito está. Sabemos, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos y que los acontecimientos de la profecía están delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día, de buscar la verdad en tu palabra y depender solamente de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Una vez más, bienvenido a cada uno. Vamos a estudiar la verdad en los últimos días. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19 y 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 19, 21. Aquí mi esposa, Andrea, va a leer. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como a una lámpara que alumbra. Entonces tenemos la profecía que alumbra como una lámpara para estos últimos días. Y sabemos que muchas personas están buscando la verdad en estos últimos días. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. 1, 3. Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado. Entonces debemos estudiar la profecía de Daniel y Apocalipsis. Esos dos libros más se tienen que estudiar en estos últimos días, en cada iglesia, Daniel y Apocalipsis. ¿Y por qué debemos estudiar? Porque el tiempo está cerca, nos dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, amigos, debemos estudiar la palabra de Dios, la palabra profética más segura, más el libro de Daniel y Apocalipsis.
y sabemos que vivimos en los últimos días. Vemos los acontecimientos de estos últimos días. En eventos, este es un libro de espíritu de profecía, evento de los últimos días. En la página 11 nos dice, la última crisis de la tierra. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Entonces, este momento actual, hermanos y hermanas, es un momento de interés abrumador, nos dice espíritu de profecía, para todos los que viven, para todo lo que viven. Porque vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. ¿Y dónde encontraremos la verdad? ¿Qué haremos para que seamos salvos? Para que tengamos vida eterna. Por eso tenemos la palabra profética más segura, como nos dice en 2 de Pedro 1:19. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y las mujeres pensadores y pensadoras de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor de nosotros. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Lo que pasó hace poco en Japón, terremoto, y en 2023, maremoto, terremoto, sismo, rumores de guerra. Por eso nos dice aquí, en evento de los últimos días, que los pensadores y pensadoras tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor de nosotros. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconoce que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. La profecía nos dice que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Y estamos preparados, hermanos y hermanas, amigos. ¿Qué debemos hacer como criatura de Dios? ¿Tenemos la verdad? ¿Tenemos un corazón sencillo y humilde? Nos dice, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. Vemos en cada país la inestabilidad social, las calamidades en tierra, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Todo lo que vemos nos muestra y nos dice que se aproxima acontecimientos de la mayor gravedad. Este mundo
se irá de mal en peor. Así nos dice la profecía. Y nuestro refugio es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Debemos buscar ahora a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. La agencia del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Hermanos y hermanas, busquemos a Dios, busquemos en su palabra. Nos dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Vemos, hermanos y hermanas, que la profecía se está cumpliendo delante de nosotros. La palabra profética más segura. Como dice en 2 de Pedro 1:19. Ahora estamos viviendo. ¿Y cómo estamos delante de nuestro Dios? Grandes cambios están a punto de producirse. Vemos cómo la pandemia, cuando vino, cómo estaba el mundo. ¿Estamos preparados ahora? Y vamos a leer Mateo 24, 3, capítulo 3, versículo. Mateo 24, disculpe. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3 y versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Por eso tenemos la palabra de Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Jesús viene pronto. ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios? ¿Estamos preparados? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque Dios mira nuestro corazón. Y en Mateo 24 nos dice que estamos viviendo en ese tiempo. Peste, hambruna, guerra, rumores de guerra, terremoto. Estamos viviendo, hermanos y hermanas. Ya vivimos en los últimos días. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Para la patria celestial o aquí en la tierra? ¿Qué buscamos? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia.
nos dice la palabra de Dios. ¿Y dónde encontraremos la verdad en estos últimos días? ¿En qué iglesia? Un ejemplo. ¿En la iglesia católica encontraremos la verdad? ¿Por qué no encontraremos la verdad en la iglesia católica? Porque la iglesia católica nos enseña que debemos adorar estatua. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? A lo sincero católico, leamos Éxodo capítulo 20. ¿Qué nos dice? Éxodo capítulo 4 al 6. 4 al 6. Sí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, a lo sincero católico, ¿encontraremos la verdad en la iglesia católica? Si la palabra de Dios nos dice que no debemos adorar estatua ni imagen, ¿cómo estamos delante de Dios? Por eso nos dice en Hechos 4:11 al 12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La verdad debemos buscar en la palabra de Dios, no en la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hechos 4:11 al 12. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y en la Iglesia Católica nos dice que debemos adorar estatua, que estatua intercede por nosotros. Y en Hechos capítulo 4, 11 y 12 nos dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús es nuestro Salvador. Si eres un sincero católico, busca a Dios en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lámpara que alumbra en la oscuridad. Vamos a leer Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? ¿Estatua? ¿San Cayetano? ¿San Juan? ¿San José? La Virgen de Caacupé aquí en Paraguay, en México creo que la Virgen Guadalupe. ¿Por qué en cada país hay diferente estatua que adora los hombres, los católicos, siendo que nos dice la palabra de Dios? Jesús murió por nosotros. El que intercede. Y Jesús es el que intercede por nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Entonces, si buscamos la verdad en la Iglesia Católica, no encontraremos. Y hay, en la Iglesia Católica hay miles y millones de tradiciones. Nos lleva a ritos, tradiciones de hombre. Nos lleva a tradiciones y ritos de hombre. Busquemos a Dios en su palabra. Ya vimos que en la Iglesia Católica no encontraremos la verdad. Ahora entonces, vamos a la iglesia pentecostales, que creen que el rapto, que creen en el rapto secreto, que los escogidos de Dios se van a desaparecer antes que venga Jesús. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Es eso verdad? ¿Los pentecostales están enseñando la verdad? Leamos qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 24, 30 y 31. ¿Dónde estarán los escogidos cuando venga Jesús? Porque los pentecostales dicen que antes que venga Jesús, ellos serán raptados secretamente, desaparecerán y se irán al cielo. Pero ¿qué nos dice Mateo 24, 30 y 31? Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces, los pentecostales están enseñando fábulas, porque la palabra de Dios nos dice que los escogidos estarán en la tierra cuando venga Jesús. No habrá ningún rapto secreto de los escogidos antes que venga Jesús. Son engaños del enemigo por dejar la palabra de Dios. Como dice en Salmo 119, versículo 130, que hace entender a lo simple y a lo sencillo, si buscamos de todo corazón. Dios no nos dejará en la oscuridad. Porque la palabra de Dios es una lámpara
que alumbra en este mundo. Oscuro. En este mundo oscuro, solo encontraremos la verdad en la palabra de Dios. Vemos que los pentecostales están inventando fábulas Igual que los y hay muchísimos. Ahora estamos dando solo un ejemplo de pentecostales, así como un resumen. los de los católicos. Vemos que la iglesia católica no tiene la verdad. Y ahora vemos que los pentecostales no tienen la verdad. Y hay muchas evidencias más del por qué no tienen la verdad. Amén. Porque la verdad es la palabra de Dios. No lo que dice una iglesia. No lo que dice un pastor. No lo que dice un sacerdote. Sino un escrito está. Y vamos a leer Apocalipsis 1:7. Que no habrá ningún rapto secreto. Estamos leyendo solo 2 versículos que derrumba que habrá rapto secreto. Y después hay muchísimo. Apocalipsis 1:7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Amén. Entonces, todo ojo lo verá. Cuando Jesús venga, no habrá ningún rapto secreto. Todo ojo lo verá. Amén. Entonces ya vimos que en la Iglesia Católica no hay la verdad. Y en la Iglesia Pentecostales no hay la verdad. Están siguiendo fábulas inventadas por jesuitas. Ahora veamos testigos de Jehová. ¿Los testigos de Jehová tienen la verdad? Ellos no creen que Jesús es Dios, nuestro único Salvador. ¿Qué Salvador nos va a presentar los testigos de Jehová? Que no cree en un Salvador, no cree que Jesús es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Hasta los niños pueden entender la palabra de Dios. Jesús es Dios que vino como nosotros para salvarnos, para darnos ejemplo aquí en la tierra. Versículo 14, ¿qué nos dice? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Y el Verbo fue hecho carne. El Dios del cielo. Jesús, nuestro único Salvador, que está intercediendo por nosotros ahora en el lugar santísimo,
en el santuario celestial, como dice en Hebreo, capítulo 8. Si queremos entender que hay un santuario celestial, leamos Hebreos. Entonces vemos que la Iglesia Católica no tiene la verdad, no enseña como enseña la Biblia. Vemos que los pentecostales no tienen la verdad. Y vemos que los testigos de Jehová niegan a nuestro único Salvador. ¿Y qué Salvador nos va a presentar? Y hay muchísimos versículos que Jesús, el Verbo, es Dios. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a analizar. Veremos que hay dos clases de Adventista del Séptimo Día. Que hay dos clases. Así, cuando Jesús vino aquí en la tierra, vamos a leer la palabra de Dios. Veremos que hay dos clases de adventistas. Uno que tiene templo, que tiene iglesia. Y hay otro adventista que no tiene templo, que no tiene iglesia. Cuando Jesús vino en la tierra, cuando se fue en la iglesia, cuando predicó la verdad, los judíos eran el pueblo de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios. Y él se fue a la iglesia a leer. ¿Y qué le hicieron la iglesia en ese tiempo? Le echaron fuera. Así también en este tiempo hay muchos, por predicar la verdad, le van a echar del templo de la iglesia. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Esto ya pasó? Se está repitiendo la historia. Vamos a leer Lucas 4:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Ahí cuando Jesús se fue a la iglesia. Y leamos versículo 28 y 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Qué triste, hermanos y hermanas. Jesús, el Verbo, nuestro Salvador, Fue chocado. Le echaron fuera por decir la verdad. Y ahora en este tiempo, asimismo está sucediendo.
en la iglesia adventista. Por decir la verdad, te echan fuera. Te dejan de lado. Así como a Jesús se repite la historia. Y cuando oyeron estas cosas, todo en la sinagoga es iglesia, se llenaron de ira por decir la verdad. Y leamos Juan 2:47. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dos. 2:47. No. Entonces, hermanos y hermanas, ahí vemos que la historia se está repitiendo. Busquemos a Dios en la palabra, en su palabra, que es lámpara que alumbra en la oscuridad. Y como habíamos dicho, que hay dos clases de adventistas, que tiene templo, que tiene iglesia. Y si no estamos en ese templo, no seremos salvos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Por eso hay dos clases de adventistas, que tiene templo, iglesia, y que está registrado con el Estado. Que introduce el mundo dentro de la iglesia, dentro del templo. Tradiciones de Roma. Leamos Hechos 5, capítulo 5, versículo 29. Primero vamos a leer, disculpe, 1:47, era Juan 1:47. Ahí veremos que hay dos clases de adventistas. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces ahí Jesús, cuando vio a Natanael, ¿qué dijo? Ahí viene un verdadero israelita. Y ahora, para conocer a un adventista verdadero, no es que debamos tener el nombre adventista del séptimo día. No hay engaño en él, dice. Jesús conoce quiénes son los verdaderos adventistas. Los que tiene iglesia o templo son los verdaderos, o como los discípulos que no tenían templo ni iglesia. ¿Qué nos dice Hechos 5:29? Porque dos clases de adventistas veremos en estos últimos días.
Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, no al Estado. Pero si estamos registrados como iglesia, obedeceremos al Estado, a hombre y no a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer a Dios, no a hombre. Leamos Mateo 22, 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dícenle de César, y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús nos enseña y nos dice: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. De dar al Estado lo que es del Estado, y a Dios lo que es de Dios. Entonces la iglesia y el Estado no pueden estar juntos. La palabra de Dios nos dice: no se puede mezclar la política con la religión. Porque si se mezcla, la iglesia obedecerá al Estado y no a Dios, si está registrado. Y vemos que toda la iglesia está registrado en este último tiempo. Por eso vemos que la iglesia católica no tiene la verdad. Vemos que los pentecostales no tienen la verdad, que los testigos de Jehová no tienen la verdad y están registrados con el Estado. Y vemos que la iglesia adventista del séptimo día, uno está registrado con el Estado. Y sabemos que la iglesia adventista del séptimo día está profetizado en Apocalipsis 10. Es la última iglesia que debe dar la advertencia a este mundo que perece, antes que venga Jesús, que conoce la profecía de Daniel y Apocalipsis. Pero al pasar el tiempo, se olvidaron de su principio, del fundamento, de la plataforma de la verdad. Prefirieron parecerse a las demás religiones en su forma de culto. Se olvidaron. Así como el pueblo judío era el pueblo de Dios. Y cuando Jesús vino, no le reconoció. Por eso, en estos últimos días, busquemos la verdad. No en la iglesia. Y la iglesia que está registrado no tiene la verdad. Dios nos quiere libre en este último tiempo para que prediquemos la verdad tal como está. Y si nosotros estamos en una iglesia atado por credo
no obedeceremos la palabra de Dios. Estaremos atados por credo. Lo que dice la iglesia, no lo que dice un escrito está. Es tiempo, hermanos y hermanas, despertémonos, porque la venida de Jesús está muy cerca. Así nos dice evento de los últimos días, como leíamos. Y los eventos finales serán rápidos. Leamos Juan 4:20. Juan capítulo 4. Voy a leer. Sí. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. 20 y 21. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí vemos cómo Jesús le dijo a la mujer samaritana: porque los adventistas del séptimo día dicen que solo en la iglesia hay salvación. Ellos dicen que es el arca de Noé, que solo ahí tendremos salvación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No solo en la iglesia hay salvación. Busquemos a Dios en la palabra de Dios, no en templos, edificios. Hecho por mano de hombre. Leamos Mateo 5:21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpado del juicio. Creo que es Juan. Era otro capítulo. Vamos. Bueno, leamos Hechos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahí Mateo 5, 1 y 2. Disculpe, y después vamos a leer
Hechos capítulo 8, versículo 3. Jesús, ¿dónde predicó? Jesús tenía iglesia. Leamos qué nos dice la palabra de Dios. 5, 1 y 2. Sí. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Dónde enseñaba Jesús? Ahí el título dice, el sermón del monte. No dice el sermón del templo, el sermón de la iglesia. Cuando a Jesús le echaron de la iglesia, ¿dónde él predicó? Por eso dice el sermón del monte. Ahí enseñaba Jesús, debajo de un árbol, a la orilla del mar, en el campo. Así también en este tiempo. No, en la iglesia ya no se enseña la verdad. Se han apartado de la verdad. Por eso el llamado es, salid de ahí, pueblo mío. Debemos salir de todas las iglesias. Todas las iglesias está registrado. Y Dios está buscando y llamando a obreros, así como los 12 discípulos, así como Juan el Bautista. No vino de la iglesia, sino que busca la verdad, que escudriña la verdad para este último tiempo, que son hombre humilde y sencillo. Leamos Mateo 18:20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 18:20, y después vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Donde están 2 o 3 congregados, en el nombre del Señor, que abre la palabra de Dios en su casa, debajo de un árbol. Ahí estará Jesús, si queremos obedecerle. Así como un niño obedece a su padre, debemos ser como un niño y aprender de Jesús. Él es el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Busquemos. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Saulo, ¿a quién perseguía? Saulo, ¿quién era antes de ser Pablo? Perseguidor de la iglesia, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién es la iglesia? Porque Saulo era de la iglesia que está registrado. Que estaban con los
grandes pastores, con los grandes sacerdotes. Y nos dice la palabra de Dios, y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia en ese tiempo? Cuando Saulo perseguía a los que predicaban de Jesús, que Jesús era el Mesías, que murió y resucitó al tercer día. Y en ese tiempo, la iglesia era de casa en casa. Ahora como en este tiempo, en este último tiempo, los verdaderos adventistas no tendrá templo, ni iglesia, ni estará registrado. Serán obreros de sostén propio y que va a depender totalmente de Dios, solamente de Dios, y que no va a estar con ningún sistema. Libre en Cristo Jesús para dar este mensaje, la última advertencia a este mundo que perece. Jesús viene pronto, hermanos y hermanas. Y vemos que la iglesia ha caído. Salid de ahí, pueblo mío, y seamos parte de la verdad, parte de la palabra de Dios. Seamos fieles. Busquemos la patria celestial. Este mundo muy pronto se va a acabar. Y los eventos finales serán rápidos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos en este último tiempo? Leamos Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 'Qué nos dice? 12, 13 y 14. Sí. Ahora, hijo mío, a más de esto, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo. el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. ¿Qué debemos hacer? El fin de todo el discurso oído es este. Este será la última advertencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Que guardemos sus mandamientos, no por nuestra fuerza. Cristo es nuestro ejemplo. Sino en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Justificación por la fe. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Leamos Lucas 18,
capítulo 18, versículo 18 y versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? 18, 20. Versículo 18 y después 20. Pero capítulo 18. Sí. Y preguntóle un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. 18 y 20. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahí vemos que un príncipe le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le llevó a los mandamientos. Como dice en Eclesiastés 12, versículo 13. Temed a Dios y guarda sus mandamientos. Leamos Apocalipsis 14, 12. Y ya vemos, hermanos y hermanas y amigos, que la Iglesia Católica no tiene la verdad, que ellos siguen tradiciones. Vemos que los pentecostales que creen en el rapto secreto no es bíblico. Y vemos que los testigos de Jehová niegan a nuestro Salvador, que es Dios. Y vemos que la iglesia adventista, hay dos clases. Porque Dios ha levantado a la iglesia adventista para dar la última advertencia antes de la segunda venida, que conoce la profecía de Daniel y Apocalipsis. Pero al pasar el tiempo se olvidaron, así como los judíos. Pero Dios ha levantado un remanente para este último tiempo, que son los verdaderos adventistas del séptimo día, que dependerá solamente de Dios, no de iglesia, no de pastores. No tendrá templo, así como Juan el Bautista, que vino del desierto y predicó la verdad. Y vemos que la iglesia adventista, que está registrado con el Estado, niega espíritu de profecía. Está introduciendo el mundo en la iglesia, así como Día del Pastor, Día del Conquistador, Día de la Madre, Día San Valentín, Semana Santa, que son tradiciones católicas. ¿Será que ellos tienen todavía la verdad? Seamos sinceros. Por eso, en este último tiempo, solo debemos depender de Dios y hacer su voluntad. Y como dice Pablo
¿Qué quiere que haga, Señor? Enséñame. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12 para ir terminando? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, la verdad para este tiempo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardemos sus mandamientos. Busquemos la verdad, pero no en la iglesia, sino en su palabra. Investiga tu iglesia. Si está registrado con el Estado, entonces, porque Dios no acepta. Dale a César lo que es de César. Dale al Estado lo que es del Estado. Y a Dios lo que es de Dios. No se puede mezclar la iglesia con el Estado, la política con la iglesia, o la política con la religión. Y ya vivimos los últimos tiempos. Guardemos sus mandamientos. Que Dios le bendiga a cada uno. Busquemos a Dios en su palabra, que es lámpara, que alumbra en la oscuridad. Nosotros somos un grupo aquí en Paraguay de sostén propio, adventista del séptimo día, sostén propio, historicista. Y si alguien quiere comunicarse con nosotros, mi número es, aquí en Paraguay, 0985 150 444. Repito, 0985 150 444. Nosotros hacemos libros a los que le interesan gratuitamente para volver a las sendas antiguas, volver al principio del adventismo, estudiar nuestra historia, conocer nuestra historia, por qué nació y surgió el pueblo adventista en 1844. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Y en qué tiempo estamos en la profecía? ¿Y qué mensaje dar en este tiempo? Donde las fábulas y el error abunda. La verdad presente. Y que prediquemos la verdad presente que el mundo necesita. Es tiempo, hermanos y hermanas, adventistas del séptimo día, que son sinceros, que están en el templo, que siguen fábulas y tradiciones. Salid de ahí, pueblo mío. Y volved a ser verdaderamente adventistas del séptimo día. Volver a la palabra de Dios y a espíritu de profecía. Conocer la historia de los pioneros. Una vez más, que Dios bendiga
y que en Paraguay la verdad presente llegue a cada alma, cada hogar, en cada hogar, para honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Y también nosotros estamos recorriendo donde nos invita aquí dentro de Paraguay, o en Argentina también, si nos invita. Para que estas verdades maravillosas esté con cada uno para honra y gloria a nuestro Dios. Es nuestro anhelo de depender de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo que está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Que vivimos en el juicio investigador, en el día de expiación, en la última fase de la historia de este mundo. Vamos a orar para terminar. Y bendiciones a cada uno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado un día más de vida. Ayúdanos, Señor, y guíanos a toda verdad. Danos un corazón sencillo y humilde, Señor, y aprender de ti cada día. Tú sabes, Señor, que somos débiles, que tú seas nuestra fuerza, que tú nos guíes aquí en Paraguay, Señor, y que estas verdades puedan llegar a cada distrito, pueblo, tribu, Señor. Por eso, Señor, que tú seas nuestro capitán, que tú dirijas todo, Señor. Bendice a los hermanos que están en otros países, Señor, que está llevando tu obra hacia adelante. Bendice a cada uno, Señor. Tú sabes, Señor, que necesitamos de ti. Ayúdanos y despiértanos, Señor. Y danos el Espíritu Santo que tú has prometido, Señor. Porque separado de ti nada podremos hacer. Que nuestro yo esté oculto, Señor. Y que tu nombre sea exaltado. Y que cada uno busque la verdad. Ayúdanos, Señor. Mas dejamos todos en tus manos, Señor. Y que tú vayas delante de nosotros. Bendice a cada uno que está viendo este video, Señor. Y que tú seas con cada uno. Y que estamos viviendo los últimos tiempos. Y que los eventos finales serán rápidos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti totalmente. Ayúdanos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones, hermanos. No aguanta de